Bien, continuamos. Tal como dijimos antes de la pausa, el doctor Pedro Blandino. Pedro Blandino, experto, embajador y experto en materia internacional. Con él vamos a hablar de lo que acontece en el ámbito mundial. Doctor, bienvenido una vez más a Opinión Vertical. Igual, muchísimas gracias por la gentileza de tu invitación y con mucho gusto. Le agradezco, pero infinitamente, por la oportunidad de expresar algunos puntos, porque he visto algunos que son bastante certeros, otros parece que las fuentes de lo que han comentado no son como muy al día. De manera, pues, vamos a cooperar con poner al día algunas cosas y verdades. Sí. ¿Cómo va el ámbito internacional, doctor? Y de los últimos acontecimientos, ¿no? De este ataque que ha emprendido la India. Sí, bueno, como tú dijiste primeramente, el ámbito internacional supuestamente está muy complicado por la política económica del presidente Trump, que insiste, y con razón, por su país, volver a llevarlo al primer plano mundial, que no estaban los que se aprovechaban algunos contrarios, pero vamos por buen camino. Y parece que muchos con los que él ha contactado pues han demostrado interés en conversar y negociar, y eso es una gran esperanza para que baje un poco la situación y el nerviosismo mundial, pero puede desaparecer una tercera guerra mundial. Lo que hay son enfrentamientos de algunas naciones, entre ellos y con las 5 potencias, algunas de ellas, para posicionarse, porque si se logra toda esta paz de la guerra comercial que ha comenzado y económica en el mundo, pues va a haber mucha productividad, mucha producción de alimentos, de bienes, y entonces van a ser necesarias la navegación marítima en todo el mundo, porque los grandes productores del medio ambiente asiático, de otras latitudes, pues tienen grandes esperanzas con América Latina, con los golfos que se encuentran en América Latina. Los consumidores son miles y miles de millones, el BRIC también, hay mucha esperanza, muchos otros grupos, de manera, pues, el ambiente se vislumbra que va a ir mejorando, aunque todavía hay algunos enfrentamientos que son parte que afectan las cadenas de distribución, porque la navegación marítima tiene mucho que ver con las rutas marítimas. Sí, pero las medidas arancelarias por Trump, por supuesto. Esto está complicando algunos. Bueno, algunos países se niegan, otros están negociando. Como el nuestro, por ejemplo, sí, con el 10% que le impusieron. Además, yo le decía a un amigo, el asunto China y Estados Unidos, ambos cada uno es el mayor consumidor y el mayor vendedor del otro. China vende mucho a Estados Unidos vende mucho en China y se compra mutuamente. De manera que ellos tienen que buscar solución para mantener los niveles de producción de bienes, para seguir mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Y son las dos potencias que hay ahora mismo en el mundo, sin lugar a dudas. Por supuesto. El tema sí, India, pero no se puede olvidar Rusia. Claro. Sí, claro. Pero lo de Rusia es por otra vía, no por la parte económica, ni tecnológica. Bueno, no está en la guerra económica de China y Estados Unidos, pero eventualmente se pondrán de acuerdo todos, porque todos quieren comercio, economía. Claro. Porque no, y lo que no es fuerte uno, es fuerte el otro. O sea, por supuesto. En Rusia, por ejemplo, tienen la ventaja de lo que son los alimentos y la materia prima para
para fines de ganadería y... Sí, no, y además ellos tienen mucha tecnología, aunque no lo han demostrado, pero con la ayuda que le han dado a Tecnología China armamentística. a fabricar armamentos de cierto tipo, pues demuestra que Rusia tiene mucha capacidad, porque hasta hace poco tiempo la verdadera amenaza que pensaban los americanos era Rusia, no China, pero el mundo no es estático, es cambiante, es dinámico, y eso ha cambiado muchas situaciones. Claro. Volviendo a la India, que iniciaste así, sí. Cuando el Imperio Británico acepta la conquista de la India, liberarse del imperio, y entonces Cachemira queda dividida en dos porque estuvo bajo el imperio, y la división fue de esta manera. Los musulmanes se fueron con Pakistán y las otras religiones o creencias con la India. Entonces, hace unas cuantas semanas, pocos días, Pakistán inició el problema. Unos componentes atacaron a unos turistas, hubo muertos, fallecidos, y entonces la India no podía quedarse sin una retaliación. Así fue. Entonces la India atacó la Cachemira, que está en manos de los pakistaníes, y hubo mucho más fuerte que el de Pakistán a lo de la India. La India atacó con componentes de aviones de guerra, con misiles, de manera pues ha sido terrible, ha habido muchos muertos, pero aparentemente el fanatismo de creencias religiosas fue lo que impulsó al grupo de Pakistán, que atacaron unos turistas. ¿Y cuál fue la razón del ataque a esos turistas? Bueno, aparentemente parece que estaban violando algunas leyes en su conducta, en su comportamiento, pero fueron a la violencia, y entonces eso ha producido, porque eran indios de la India, hindú, no hindú. Sí, hindú. Sí, había bastante hindú. ¿De cuánto hablamos, más o menos? Bueno, habían como algunos 20 y pico, no daban muchos datos sobre los muertos en el primer ataque, el ataque de Pakistán, pero fueron bastantes, considerando que eran turistas, ¿no? Sí, claro. ¿Y los muertos de India, Pakistán? Bueno, todavía no han dado cifras seguras. No hay cifras. Hay que esperar para... ellos entienden que no pueden motivar y hablar mucho de los fallecidos, sino se habla de los dos ataques para no llevar a otros niveles el enfrentamiento. Entonces, ¿ante qué estamos, doctor? ¿Estamos ante otras dos naciones en guerra? Bueno, no creo, porque ambas tienen poder nuclear, claro. Pero la India en los últimos 6 o 7 meses ha estado comprando armamento. Por ejemplo, en algunas páginas de las que se presentan en los medios que informan asuntos militares, compró 2 escuadrones de aviones de combate Rafael, que son muy populares y muy buenos, se fabrican en Francia. También ha pedido la fabricación de armamentos a Rusia para la India, y están a la espera de, supuestamente, según las noticias, en 2 submarinos que aparentemente pueden ser nucleares. Porque como tú sabrás, antes de estos tiempos, los portaaviones se consideraban muy vulnerables. Por eso Rusia solamente tenía uno muy viejo, que ha sido deshuesado, y China tiene 2, comenzó a construirlos, Rusia los ayudó con la tecnología de los portaaviones, pero las grandes amenazas eran los aviones, era aérea, pero al modernizar y presentarse un portaavión como el Gerald Ford
norteamericano, el más grande del mundo, pero los armamentos todos son electrónicos, láser, ya no tiene municiones de pólvora, etcétera, para su defensa. No puede haber... Y así, entonces, se están dedicando a esta estrategia. Sí. ¿Y cuál es el mayor peligro de acuerdo a esa nueva tecnología y estrategia de ataques o de guerra? El mayor peligro para los portaaviones de ahora en adelante, durante un tiempo, ya habrá otra arma, son los submarinos nucleares. Ok. ¿Puede haber represalia nueva vez de parte de Pakistán a la India? Bueno, hay que ver porque son dos países que tienen una creencia que a lo mejor responden otra vez con violencia, o Dios quiera que no, para que no haya situaciones graves y más muertes, que estamos cansados en el mundo entero de todo lo que está ocurriendo. Hemos visto en otros países que han tenido problemas de enfrentamiento. Entonces hay que evitarlo, sobre todo que son personas que tienen religiones, muchos creyentes, Sí. muy firmes, creyentes muy firmes, en los hindú y también los pakistaníes, los que están en Cachemira, que son musulmanes. De manera pues que tenemos que tener paciencia y ser optimistas para que no haya más enfrentamientos. Ya la India está igual o algo más que Sí, China. ellos en ambos la se han densidad amenazado. poblacional. Ojalá que no pase de la amenaza. Ambos se han amenazado retaliación por lo que lo ¿China y ocurrió. la India? No, China no. No, me refiero a que China y la India, en cuanto a densidad poblacional, tienen una similitud. Bueno, ya según las últimas estadísticas, la India tiene entre 25 o 50 millones más que China. Oye, eso. Pero hay que tomar en cuenta que esa estrategia militarista nueva de la India, que hace frontera con China, Sí. ¿verdad? Y están en la misma zona y hay otra potencia y todas aspiran a ser potencia, aunque algunos de esos tres han declarado, incluyendo China, que no quieren ser policía del mundo. A China no le interesa ser policía del mundo, sino producir bienes, el comercio, industria, todo que con los años mejore la calidad de vida. No, y apoderarse de la tecnología. Sí, claro, tiene que seguir. Como hasta ahora lo está. Sí, claro que sí. Sí, claro. Sí, bueno, Rusia, Estados Unidos, ¿cuál es el otro? Hay algunos medianos que tienen mucha tecnología, pero como no tienen aspiraciones de expansión armamentista o expansión geográfica, siguen ahí tranquilos, calladitos, tienen tecnología también. Pero tenemos que entender que aún lo que ellos piensen, lo que ellos planifiquen, la vida y el mundo es dinámico. Claro. Tenemos que seguir con ese dinamismo y todos los países pequeños pensar en los contratos sociales que han conformado algunos territorios en país. Porque la creación de un país es un grupo de personas en un territorio que firman, se ponen de acuerdo en un convenio o contrato social. Claro. Y ahí está lo que llamamos, en las manos de ellos, el Estado. Y las decisiones que toman, crean los gobiernos para que administren ese Estado. En la guerra de los grandes sufrimos los chiquitos. Claro que sí. Bueno, mira, yo tenía pensado decir lo siguiente también. Dígamelo después de la pausa, doctor. Vamos a la pausa para que me lo diga después de la pausa. Sí. Está bien, cómo no. Vamos a la pausa, volvemos. Estoy con el embajador Pedro Brandino, experto en materia internacional. Vamos y volvemos. Evite el uso constante de cafeteras eléctricas o equipos de alto consumo. Superintendencia de Electricidad.